Realidades de un país cambiante. En compañía. Son las 3:32 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay. Recordarles que a través de las redes sociales también podemos interactuar, @en compañía radio, tanto en Twitter como en Instagram, y también @éxitos 931. Al principio del programa pues hablábamos acerca de las diversas protestas que se generaron hoy en el país por parte del gremio de las enfermeras y los enfermeros. No es el único sector que está pues sufriendo la grave crisis de Venezuela. También el gremio de los profesores es uno de los más afectados, y de hecho Yorelis Acosta, quien es psicóloga social y profesora en la Universidad Central de Venezuela, ha hecho un trabajo académico en el cual ha documentado los efectos de la crisis en los docentes universitarios, y todo esto a través de una narración gráfica elaborada por Lucas García. Para conversar un poco acerca de este trabajo que se titula Soy una profesora en Venezuela, en la línea telefónica está precisamente la profesora Yorelis Acosta, psicóloga clínico social y política investigadora, profesora además de la Universidad Central de Venezuela. Profesora, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, bien, muchísimas gracias por el contacto y por abrir este espacio de divulgación, de información y de denuncia de cómo la crisis también llegó a la universidad hace muchísimo tiempo, pero a los bolsillos de los profesores universitarios. Así es. Parece mentira que en un país con tantos recursos, obviamente tan mal administrados, lleguemos a una situación en la cual creo que no hay un solo sector, excepto el de los corruptos, obviamente, que no esté sufriendo los embates de la crisis. En el caso de los profesores, su historia pues me conmueve y me toca muchísimo, porque es una mezcla de su historia personal, pero también de la historia de sus compañeros, ¿no? de sus colegas. ¿Por qué abordar esto en su trabajo académico, y por qué hacerlo precisamente a través de un relato gráfico? Ok, bueno, yo vengo trabajando desde hace muchos años cómo la crisis ha afectado a los venezolanos, cuál es la afectación psicológica de vivir en un país con múltiples crisis. Y esta crisis nos abrazó a todos, a todos. Y lo que estoy diciendo es que también en el sector universitario, a esos colegas, a esas personas que decidieron dedicarle su vida al estudio, a formar a otras personas, incluso a vivir modestamente, porque nunca de la educación se ha vivido holgadamente, también nos empobreció al extremo de estar pasando hambre, de no cubrir la canasta básica, de no tener para ir al médico y para buscar las medicinas, etcétera. Que quería generar empatía con el resto de la población. Nosotros estamos igualmente afectados como todos los otros sectores. Este es un trabajo que ya está escrito académicamente en una revista, como es el formato que nos exigen a los profesores universitarios, ¿verdad? Pero yo no quería que quedara en un relato académico, en una denuncia, sino que pudiera ser compartido a otro nivel, a un nivel más cotidiano, y es cuando surge este trabajo que fue publicado en el portal ProDaVinci y que, bueno, requirió como que una revisión para luego traducirlo en este género que es relato ilustrado. Para mi sorpresa, igualmente conmovedor. Es un trabajo que a mí me costó muchísimo hacer, porque como está tanto en la versión más académica como en esta, no necesariamente yo tengo que sentir la pobreza extrema, yo tengo que pasar hambre para conmoverme por el dolor y el sufrimiento de los que están a mi alrededor. Sí. Y de hecho yo siempre he dicho que los que tenemos un poco más de oxígeno y de resistencia, tenemos la obligación de ayudar a los otros, ¿no? Así Entonces, es. Personalmente, a mí me costó mucho terminar ese trabajo, porque cada vez que hacía entrevistas, transcribía o escuchaba nuevamente las entrevistas, eran relatos muy, muy dolorosos.
Y la sorpresa es que, bueno, eso se logra plasmar a través de este relato ilustrado, e igualmente el relato le ha conmovido, ha tocado, ha circulado muchísimo y ha sensibilizado y ha sacado lágrimas de ver las distintas situaciones por las que pasa un profesor universitario. Sí, así es. Estamos conversando con Yorelis Acosta, psicólogo social, profesora de la Universidad Central de Venezuela, sobre este trabajo académico de su autoría que se llama Soy una profesora en Venezuela y que ha sido publicado también a través del portal ProDaVinci en tono de pues una narración gráfica, una narración que muestra imágenes que van desde mostrarnos lo vibrante que pudo haber sido la Caracas de principios de los 80 a través precisamente de la historia personal de la profesora Yorelis y lo que hoy sufren los profesores universitarios que pues hay relatos muy crudos, ¿no? De gente que ni siquiera tiene para llevar comida a su casa. ¿Cómo enfrentarse a esto sin que lo derrumbe a uno, ¿no? ¿Cómo hacer esto, profesora? Y finalmente lograr exponer esto que es una gran realidad. Bueno, ese es un trabajo que tiene muchas aristas y muchas lecciones también, ¿no? Porque una de las lecciones es cómo un profesor universitario de niveles muy altos, muy estudiados, que analizó la crisis, que analiza la situación del país y que decía el año que viene se va a agudizar la crisis, el año que viene se va a agudizar la crisis, no se preparó, algunos no se prepararon para este momento, pensando a lo mejor que la universidad iba a tener unos muros lo suficientemente fuertes para protegernos del embate de la crisis, y no fue así, ¿verdad? Aquel profesor, como cualquiera de nosotros, aquel que no se haya reinventado, aquel que no genere unos ingresos extras para enfrentar la hiperinflación, está condenado a pasar hambre, ¿no? Entonces es una de las lecciones que está ahí. A pesar de que yo pueda haber escogido un trabajo muy intelectual, tenía que haberme preparado con otros proyectos o con otras habilidades para poder enfrentar la crisis económica. En hiperinflación, ningún sueldo va a ser suficiente. El del médico, el del vigilante, el del taxista, todo se licúa en medio de esta crisis que estamos viviendo. Por tanto, hay que generar y hay que trabajar mucho más fuerte. Fíjate que en uno de los cuadros aparece donde yo llegué en algún momento a tener 4 trabajos, ¿verdad? Y yo trato de cumplir con las 4 cosas, más la casa, más la familia, y llegó un momento donde yo misma decía, me voy a enfermar, no puedo, ¿no? Y los míos me decían, aguanta, porque necesitamos todos esos ingresos y todo ese trabajo para enfrentar esta dura situación. Sí. Entonces, bueno, ese es mi relato que se mezcla con otras vicisitudes que han pasado otros compañeros, ¿no? Sí. Y se ve la pérdida de peso, la pérdida de calidad de vida, cómo lo cotidiano, cómo el tener agua o no tener, o la electricidad, afecta también no solamente la organización de tu agenda y del cumplimiento de metas, sino tu tranquilidad como ciudadano, como persona. Sí. Entonces, bueno, fue muy complicado. Y ahorita le voy a entrar a otro tema que va a ser mucho más difícil, que es el tema de los suicidios por crisis, ¿okay? Sí. Es otra de las aristas que estoy registrando producto de esta situación. Y un tema como el suicidio que tiene que ver también con el tema de la esperanza, ¿no? Dentro de todo esto que ha podido usted analizar, profesora, tanto de su relato personal como el que pudo recoger de sus colegas, ¿todavía hay lugar para la esperanza en nuestro país? Bueno, todavía estamos muchos profesores trabajando sin dejar esos espacios, poniendo muchas veces de nuestros ingresos por otra parte, haciendo la labor lo mejor que podamos. Fíjate que muchos de los venezolanos que se han ido con sus títulos, el que logra ubicarse en otros espacios brilla, trabaja, ¿no? Es bueno. Está, a pesar de todo, está actualizado. Entonces, a pesar de toda la crisis que tienen las universidades, en especial las públicas, que son las más afectadas, los profesores que hemos decidido seguir dando lo mejor de nosotros, estamos trabajando, estamos cumpliendo nuestra labor y estamos formando gente de calidad.
Profesora, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo por el gran trabajo que está haciendo para relatar la situación tan cruda, pero que tiene que ser mostrada, porque también hay que contar las verdades de lo que está sucediendo en nuestro país. La gente que quiera saber un poco más acerca de su trabajo, ¿cómo puede hacer? Bueno, en principio que revisen ese relato que está ahí en ProDaVinci y dejen su comentario. Yo estoy leyendo todos, estoy revisando, hay mucha gente que me ha contactado, que incluso quiere ayudar a otros profesores y estoy repensando esto, ¿no? Porque una de las cosas que me ha tocado hacer es ayudar, recolectar comida y ayudar a la gente, tanto administrativa como colegas que están en una situación bien complicada. Profesora, muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde. Gracias, igual. Era la profesora Yorelisa Costa, quien es profesora de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo social, y quien ha hecho pues un trabajo académico que tiene que ver con la situación de crisis que están viviendo los docentes en nuestro país. En el portal ProDaVinci está este relato gráfico basado en su trabajo, en su documento, que pueden consultar.